Pues ya estamos de vuelta de la publicidad y retomamos en este programa de esta noche el tema de la educación, en este caso desde otro punto de vista. Está con nosotros Jesús Muñoz de Priego, que es abogado, experto en Derecho Educativo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ha estado hoy en Logroño, ha estado en una conferencia con escuelas católicas, un poco hablando de la libertad de enseñanza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad de enseñanza? Bueno, el término libertad de enseñanza engloba un conjunto de libertades, ¿no? Unas libertades que tienen diferentes sujetos. Está desde aquellos que tienen pretensión de ser titular de un centro y para los que la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad de crearlo en un sentido amplio, ¿no? No solo de generarlo, sino de organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario. Hay otros posibles sujetos que son los padres y los alumnos, para los que la libertad de enseñanza supone la libertad de tipo o modelo de educación, ¿no? De formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, y un tercer sujeto que son los profesores, para los que la libertad de enseñanza supone la libertad de cátedra. Si nos damos cuenta, realmente estamos hablando principalmente de una libertad de elección, y ese elemento de elección, ese elemento singular, diferencial, es el elemento nuclear, es el elemento significativo y definitorio de la libertad de enseñanza, que es el ideario. Es decir, el ideario es lo que justifica la existencia de centros de iniciativa social, de enseñanza concertada, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y también su financiación con fondos públicos, para permitir que esa elección sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. Se habla mucho últimamente de esa libertad de enseñanza, lo que pasa que era algo que muchos españoles daban por supuesto, ¿no? Que había una libertad, ¿no? ¿Por qué se está cuestionando tanto ahora la libertad de los padres para elegir dónde quieren estudiar sus hijos? Bueno, supongo que en realidad sí que es cierto que aparece en el artículo 27 de la Constitución, reflejado literalmente en el 27.1 y después en otros apartados, ¿no? Donde habla de la formación religiosa y moral, de la elección por los padres, o de la libertad de creación de centros, o de la obligatoriedad de la administración de financiar centros que cubren determinados requisitos, pero es cierto que nunca se puede dar por supuesto que esto va a seguir existiendo, porque en el fondo la Constitución es fruto de un consenso y los consensos son mutables. Por eso nosotros entendemos que es fundamental revitalizar este concepto para que los padres sepan que en determinadas comunidades autónomas se está cuestionando el ejercicio de la libertad de enseñanza y que podría acabar con la desaparición de esta libertad. Cuando en determinadas comunidades autónomas o determinados grupos políticos están defendiendo una escuela pública única como modelo excluyente, en realidad eso es de todo punto incompatible con la libertad de enseñanza. Es decir, o es escuela pública única como modelo excluyente, o es libertad de enseñanza donde los padres pueden elegir la formación de los hijos. No sé en qué comunidades se pone o está en mayor riesgo la libertad de enseñanza como la conocemos ahora. Pues cada vez son más, ¿no? Es decir, hemos tenido algunas comunidades autónomas tradicionales en conflictividad al respecto, como podían ser Extremadura o podían ser Andalucía. Ahora nos vamos encontrando con que en el mapa electoral del Estado pues hay algunas comunidades autónomas que son gobernadas en minorías por varios partidos, y eso tiende normalmente a una radicalización de posturas. En los últimos años hemos visto restricciones claras y patentes pues en comunidades como Valencia o como Aragón, que tradicionalmente no establecían este sistema de restricción de la libertad de enseñanza. No sé si ha tenido oportunidad de conocer un poco la situación de nuestra comunidad. ¿Cómo valoraría usted esa libertad de enseñanza en La Rioja? Pues yo decía en alguna otra aportación que a mí La Rioja se me antoja como una especie de oasis, ¿no?, en el desierto, porque ciertamente dentro de un mapa estatal donde hay muchos puntos de alarma, pues hay algunas comunidades autónomas, ¿no?, como pueden ser Murcia o como puede ser esta misma de La Rioja, donde hay un cierto respeto a la libertad de enseñanza. Es decir, algunos confunden la defensa de la libertad de enseñanza con la defensa de la concertada en sí, y no es así. La defensa de la libertad de enseñanza supone que los padres puedan elegir el tipo de centro que quieren, si es concertado con un determinado ideario o con otro determinado ideario, o si es público. Es decir, el ejercicio de la libertad de enseñanza pone el protagonismo en las familias, ¿no? Mientras que la escuela pública única pone el protagonismo en la administración pública. Bueno, no sé, a veces se plantea siempre, hablaba usted de esa confrontación, ¿no?, entre la escuela pública y la escuela concertada. A veces se pone, ¿no?, la libertad de enseñanza como un factor que desequilibra esa balanza de reparto de recursos. Yo no sé si es así en la realidad o no, si esa balanza está tan descompensada en la pública o en la concertada o no.
Sí, la balanza, sobre todo económicamente, está muy descompensada y en el ámbito estatal también en cuanto a la relación demanda-oferta, es decir, la demanda de centros concertados con idearios es mucho mayor que la oferta que hacen la mayor parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, es cierto que esta conflictividad que se plantea entre centros públicos y centros concertados es ficticio, es decir, no hay una confrontación real y la libertad de enseñanza defiende a ambas. Lo que propone es que efectivamente sean los padres los que puedan elegir un centro y no que le venga impuesto por la administración educativa. Luego, no hay una confrontación entre enseñanza concertada y enseñanza pública. Lo que sí hay un conflicto es entre el concepto de escuela pública única como modelo excluyente y libertad de enseñanza. Ahí sí que hay pues una contradictio in terminis total, ¿no? Para que los espectadores en casa y los padres, además ahora se va a abrir el proceso de elección de centro, ¿no? Los padres van a empezar a inscribir a esos hijos que comienzan la etapa escolar. Si la libertad de enseñanza no estuviera, o se aprueba el modelo que proponen algunos grupos políticos, su hijo iría al centro que le correspondiese del Estado público, y si quieres elegir otro tienes que pagarlo privado al completo, ¿no? No habría esa financiación o cofinanciación del Estado, ¿no? Claro, efectivamente, la única posibilidad de elección sería entre lo mismo, es decir, entre un centro público y otro centro público que en realidad pues ofrecen básicamente, sobre todo a nivel de cosmovisión, de propuesta educativa, de ideario, ofrecen lo mismo. La única posibilidad de elegir para todos los ciudadanos es el ejercicio de la libertad de enseñanza. Nosotros decíamos que en realidad los ciudadanos que tienen medios económicos o que tienen recursos siempre van a poder elegir un centro, ¿no? Pero porque van a utilizar el principio de libertad de empresa, ¿no? La libertad de enseñanza lo que permite es que sean todos los ciudadanos los que puedan elegir. Realmente a mí no se me ocurre nada que sea más igualitario que precisamente el ejercicio de la libertad de enseñanza. Más o menos, ¿saben ustedes qué porcentaje de padres eligen un centro distinto a la escuela pública que les tocaría por designación? Es difícil saber el porcentaje, sabemos el porcentaje aproximadamente que hay de oferta pública concertada en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que en muchas comunidades autónomas la demanda es muy superior a la oferta de plazas que se hace porque no se permite el incremento de plazas concertadas, ¿no? Realmente el ejercicio de libertad de enseñanza lo que propondría es que los padres pudieran elegir el tipo o modelo de educación que quieren y que la planificación de la administración estuviera sujeta a esa voluntad de los padres, es decir, que el protagonismo fuera de la familia y que no fuera la administración la que unilateralmente determinara cuáles son las plazas que hay que ofrecer a los padres y se obligue a los padres a que elijan esas plazas determinadas. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿esto es un tema de izquierdas y de derechas o la educación está por encima de la política? Hombre, yo creo que la educación debe estar por encima de la política, ¿no? Es verdad que la educación conlleva elementos ideológicos y no tiene ningún sentido negarlo, pero sí es verdad que hay que tener cierta altura de miras, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía la ha expresado y la ha puesto de manifiesto y por eso se provocó, quizás forzado o obligado a los grupos políticos a establecer esta mesa negociadora, ¿no? A esta subcomisión en el Congreso para llegar a un pacto por la educación que parece que lamentablemente al final no se va a llegar. En publicidad hablábamos de una iniciativa y me gustaría que nos contara un poco en qué consiste. Bueno, la iniciativa En Libertad, que es una iniciativa para la libertad de enseñanza, tiene tres objetivos fundamentalmente. Por un lado, funcionar un poco como observatorio, es decir, para hacer un análisis de la aplicación práctica de la libertad de enseñanza en las diferentes comunidades autónomas. Su segundo objetivo, su segunda finalidad, es generar debate social, no solo en los momentos de conflictividad, donde es más difícil que las personas dialoguen y se escuchen, sino fundamentalmente en los momentos de paz. Y un debate social que pueda ser continuado y a que además esté basado en fundamentos y argumentos. A veces el debate sobre libertad de enseñanza o sobre concertada se basa en clichés, en prejuicios, en mantras ideológicos, ¿no? Es aquello de que la concertada cobra o selecciona al alumnado, que son elementos que no tienen una base real, ¿no? Porque la normativa lo impide, ¿no? Pero claro, decir una falsedad y reiterarlo al final va generando un cierto pozo social y es conveniente pues que eso sea rebatido, ¿no? Y el tercer fin sería generar una cierta doctrina, es decir, pues generar publicaciones, informes que vayan dando pues argumentos sobre qué es la libertad de enseñanza y por qué los ciudadanos deben defender una libertad que les es propia.
¿Cómo reciben los padres las conferencias que usted y las charlas que usted da? Porque creo que está recorriendo nuestro país por diferentes comunidades autónomas explicando esta iniciativa, ¿no? Pues los padres muy bien. Nosotros cuando hacíamos esta iniciativa a veces decíamos que era muy importante una fundamentación adestra, es decir, aquellos que no reconocen la libertad de enseñanza o que no reconocen el ejercicio de la libertad de enseñanza, aunque formalmente puedan decir que la defienden, pero después no en la práctica. Pero veíamos que también era muy importante dotar de argumentos y de fundamentos a aquellos que en principio sí que optan por el ejercicio de la libertad de enseñanza, ¿no? Porque tienen ciertas creencias vinculadas a ese desarrollo del ejercicio de la libertad de enseñanza. Esta formación ad intra, pues a veces es tan fundamental como la exterior, ¿no? Para que aquellos que realmente creen, tienen convicción en el ejercicio de la libertad de enseñanza, pues tengan argumentos para defenderla. No sé cuáles son los siguientes pasos, una vez que terminen este recorrido explicando esta iniciativa en libertad. Bueno, pues en cumplimiento de estos fines se están desarrollando fundamentalmente no solo en ponencia, sino también, como decíamos, en informes, en publicaciones, en contacto con algunas universidades también pues para el desarrollo. Es decir, se trata principalmente de fundamentar y de generar este debate social, también con cierto movimiento en las redes sociales. Nosotros no nacemos fundamentalmente como un elemento de confrontación con nadie, sino básicamente como un elemento de fundamentación. No nos corresponde a nosotros el diálogo y el debate con las administraciones públicas, pues para eso ya están mesas sectoriales. A nosotros lo que nos corresponde un poco es dar esos argumentos y esos fundamentos actualizados para que realmente sea la ciudadanía, principalmente las familias, las que puedan defender pues una libertad pública que les corresponde y que nadie les debe sustraer. Se habla mucho últimamente de blindar algunos aspectos de la legislación y la Constitución. ¿Creen ustedes que la libertad de enseñanza debería ser una de esas materias a blindar en la Constitución fuera de los posibles pactos políticos? Indudablemente, y yo creo que no se puede partir de un consenso de la nada, es decir, nosotros no somos un nuevo Estado, ¿no? Sino que venimos de una tradición y de una actuación en el ámbito educativo, ¿no? Y este consenso mínimo educativo es el que se recoge en el artículo 27 de la Constitución. Y nosotros entendemos que es básico que se parta de ahí, ¿no? Difícilmente se podrá llegar a un consenso donde se excluya el elemento de la libertad de enseñanza, porque una parte importante de la sociedad, ¿no? Pues aproximadamente en torno a un 40%, bueno, no entendería una estructura educativa donde no aparezca el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y probablemente de aquellos otros que están optando por una escuela pública, cuando uno les pregunta, también estarían de acuerdo en que no se les imponga la escuela pública a todos, sino que efectivamente las familias puedan tener posibilidades de elección. Mala defensa de la escuela pública es aquella que se basa no en lo buena que es, sino en que es la única. Cuando se habla de la escuela concertada, de la libertad de los padres, no hay que olvidar también, ¿no?, la sensibilidad religiosa de muchas familias que quieren que sus hijos se eduquen bueno, en la religión católica o en otro tipo de religión, ¿no? Bueno, me imagino que ustedes también es una de las cosas que apelan, no solamente el ideario docente, ¿no? Claro, el ideario entiende un concepto global, amplio, es la cosmovisión que ofrece el centro, ¿no? Desde un punto de vista religioso, axiológico, ético, étnico, bueno, ético, es decir, son las diferentes opciones que conforman ese proyecto educativo singular que ofrece el centro. Cuando nosotros decimos que la libertad de enseñanza para los padres, que es un elemento, el elemento probablemente fundamental, supone la elección de tipo o modelo de educación, nos referimos precisamente a esa cosmovisión, a ese proyecto de hombre que ofrece el centro, donde inevitablemente pues también está el elemento de la trascendencia. A mí me sorprende muchas veces cuando hay alguien que dice habría que excluir el elemento de la trascendencia o el elemento religioso de la escuela, y lo plantea como un elemento de neutralidad, ¿no? Es decir, como si fuera algo aséptico, ¿no? Claro, optar porque el elemento trascendente esté fuera del ámbito educativo es una opción tan radical como la de la enseñanza confesional, es decir, no es la falta de opción, ¿no? Cuando ahora hablamos de los fines de la educación y nos planteamos que el fin principal de la educación es el desarrollo integral del individuo, ¿no? Habla la Constitución española del pleno desarrollo de la personalidad como el objetivo de la educación. Claro, entender que el elemento de la trascendencia es ajeno al pleno desarrollo de la personalidad, pues parece que no casa. De hecho, nosotros entendemos que para el cumplimiento de los fines de la educación, de esa educación integral, es fundamental el ejercicio de la libertad de enseñanza, para que sean los padres los que elijan en relación a si quieren o no quieren una determinada cosmovisión, y no sea la administración pública la que imponga una única en la totalidad del Estado.
Pues Jesús Muñoz de Priego, abogado experto en Derecho Educativo, gracias, ha sido un placer tenerle en la tertulia esta noche hablando de un tema que le importa a muchos padres como es la libertad de enseñanza. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, gracias. Bueno,